Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento métrico y los sistemas de medida. Identificar esas principales características del pensamiento métrico y los sistemas de medida, utilizando como referente los lineamientos curriculares y los estándares básicos de matemáticas. Reconocer la importancia que tiene el pensamiento métrico y los sistemas de medida en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes. También es importante caracterizar prácticas de aula que posibiliten desarrollar el pensamiento métrico y los sistemas de medida en los estudiantes de primaria. Generar estrategias de trabajo de formación situada tanto en los formadores, docentes, relacionadas con el pensamiento métrico y los sistemas de medida. Surgen algunas concepciones y dificultades en cuanto a los procesos de estimación, en el uso de unidades, en los procesos de medición, en el reconocimiento de magnitudes. Entonces todo esto, la propuesta desde los lineamientos y los estándares plantean la estimación de magnitudes y los procesos de capturar lo continuo con lo discreto, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, la construcción de los conceptos de cada magnitud y la asignación numérica como tal, entre tantas de ellas. ¿Qué se entiende por pensamiento métrico? Y caracterizamos el sentido de la medida destacando que hay dos ejes fundamentales a los que se debe prestar atención en el aprendizaje: el reconocimiento de las cualidades medibles en nuestro entorno y la comprensión del proceso de medir y su variedad de técnica. Por ende, el pensamiento métrico y sistemas de medidas es uno de los 5 pensamientos que, según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, organizan el aprendizaje de las matemáticas. Cada uno de los pensamientos hace referencia a la apropiación de contenidos de distintas ramas de las matemáticas. Lógicamente, pues el pensamiento métrico hace referencia a las magnitudes y a su medida, tal como está escrito en los lineamientos curriculares, donde se coloca un énfasis en la utilidad de la medida para resolver problemas de la vida diaria, en donde es necesario hacer valoraciones y mediciones. Entonces aquí, el pensamiento métrico y sistemas de medidas, ¿sí?, son actividades de la vida diaria, relacionadas por ejemplo con las compras en los supermercados, con la cocina, con los deportes, con la lectura de mapas, con la construcción. Acercan a los estudiantes a la medición y les permite desarrollar muchos conceptos y destrezas matemáticas. No es extraño que en nuestro medio introducir a los niños y a las niñas en el mundo de la medida con instrumentos refinados y complejos, descuidando la construcción de la magnitud objeto de la medición y la comprensión y el desarrollo de procesos de medición cuya culminación sería precisamente aquello que hemos denunciado como prematuro. Entonces, aquí podemos mirar que los procesos de medición comienzan desde las primeras acciones con sus éxitos y fracasos, ¿sí?, codificados como más o menos, mucho o poco, grande o pequeño, en clasificaciones siempre relacionadas en alguna forma, también con imágenes espaciales, ¿sí?, eso es con modelos geométricos, ahora en el caso del tiempo. Y aquí hay algo importante que Osborne nos afirma, que en las escuelas actuales gran parte de lo que se aprende sobre medición es de naturaleza puramente incidental. Es aquí, dentro de la construcción
de los conceptos de cada magnitud, pues existen unos logros propuestos para los sistemas métricos que van encaminados a acompañar a los estudiantes a desarrollar procesos y conceptos como los siguientes: la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto, que lo vamos a ver más adelante. La parte de la apreciación del rango de las magnitudes, la asignación numérica, ¿sí?, la unidad y el patrón de medida, de medición, entre otros. Entonces el concepto de magnitud empieza a construirse cuando se sabe que hay algo que es más o menos que otra cosa y se pregunta, ¿más qué o más qué? Entonces aquí se puede dar una etapa intermedia de construcción de magnitudes que después se pueden, digamos, fundir en una sola, como se ha señalado para la longitud, las magnitudes intermedias, lo que es el largo, el ancho, el espesor, la altura. Entonces, viene algo como el desarrollo del proceso de conservación. Y aquí es especialmente importante, sobre todo para quienes inician el ciclo de la educación básica primaria, ya que la captación de aquello que permanece invariante a pesar de las alteraciones de tiempo y espacio, pues esto es imprescindible en la consolidación de los conceptos de longitud, área y volumen. Entonces aquí hay algo importante, que es la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto, donde estos están íntimamente relacionados con los conceptos de medida y conteo. A propósito de esta relación, Brooks, en 1970, pues él adopta un planteamiento histórico, considerando que la base de todo proceso de medidas, la reiteración de una unidad, ¿sí?, es sin embargo los conceptos numéricos asociados al proceso de medida, que suponen más que el mero contar en sentido ordinario, donde esto puede suceder que en el proceso de medida las propias unidades sean indistinguibles unas de otras. Pues de ordinario, el recuento se ocupa de las llamadas variables discretas, es decir, se aplica a situaciones en las que cada una de las unidades individuales que hay que contar es una entidad distinta y separable, con asignación de un número a un conjunto. Por ejemplo, supongamos, sin embargo, que se pretende dividir una torta física y real en 4 porciones. ¿Ya? Entonces surge la pregunta, ¿cómo medir la cuarta parte de una torta? En este caso, cada unidad de volumen o área, ¿cierto?, es individualmente distinguible, como lo era cuando la situación solo quería contar. Entonces, por lo tanto, tal medición solo puede tener posición aproximativa. Y cuanto más refinado y perfecto es el instrumento de medida, pues tanto más podremos acercarnos a la exactitud de cuánto hay. En este caso, una pregunta muy distinta de cuántos hay. Aunque las magnitudes que nos ocupan son de naturaleza continua, pues en los primeros ensayos tendientes a encontrar una estimación de sus medidas, la repetición reiterada de patrones susceptibles de ser contados mediante los números naturales, pues parece ocultar el carácter continuo de dichas magnitudes. Podría decir que en este caso hay un esfuerzo por capturar lo continuo de magnitudes con lo discreto que son los números naturales. Para los niños las unidades de medida son antropocéntricas y se relacionan con acciones más que con patrones. Aparentemente el patrón es el paso, el pie o la cuarta, pero en realidad es dar el paso, poner el pie o extender la cuarta. Esa repetición de acciones se deja controlar por los números de contar o números naturales. Solo el fracaso de tratar de capturar lo continuo con esas acciones repetidas que se pueden enumerar como discretas, fracaso que se debe a que sobre o falte algo, pues lleva a equilibrar el sistema de medición respectivo con la introducción de los fraccionarios y su evolución hasta la coordinación de los continuos de la acción con los continuos operativos generados por el cerebro humano, los de los números reales.
Entonces, cuando se trata del área de superficies, es usual cuadricular la representación de estas y preguntar, por ejemplo, con cuántas baldosas se recubre el piso, la unidad de patrón es la baldosa y el número de ellas una media del área de dicha superficie. ¿Sí? Entonces, estas actividades conllevan a la noción de recubrimiento por repetición de una unidad y son previos para el proceso de medición del área. Aquí, pues, sin embargo, es necesario realizar otro tipo de actividades que permitan capturar la naturaleza continua y aproximativa de la medida. Entonces, pues los patrones son inicialmente antropocéntricos y no estandarizados, y solo el desequilibrio producido por dos mediciones con patrones corporales que produzcan el mismo número, pero en las que la cantidad sea perceptiblemente diferente. Entonces, viendo esa parte, pues la estimación de medidas ayuda a los niños no solo a reforzar la comprensión de los atributos y el proceso de medición, sino a que adquieran conciencia del tamaño de las unidades. Gracias.